Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de abundancia, por qué no llega suficiente dinero, por qué llega lo justo y a veces ni eso, y sobre todo, cómo podemos cambiar esta situación. Así que no os lo perdáis. Comenzamos. Bueno, como algunos de vosotros habéis visto, en la pestaña comunidad os hacía una preguntita y os daba tres opciones para que me contestarais si queríais que comenzara hablando de economía, de dinero, de relaciones o de salud. Y bueno, pues aunque ha habido poquitos votos, ha salido ganador el tema del dinero y la economía y bueno, pues por eso estoy aquí hoy, para hablaros de este tema. Supongo que muchos de vosotros no miráis esta pestaña en absoluto, así que os invito a que a partir de ahora lo hagáis, porque hombre, lo interesante es que este canal pues sea un poquito de doble sentido, ¿no? Yo os cuento cosas y vosotros también me contáis cosas a mí, porque igual yo grabo vídeos que en realidad no os están interesando demasiado en este momento. Entonces, bueno, pues acepto cualquier tipo de sugerencia al respecto. Y una de las formas en las que podemos comunicarnos es en esta pestaña a través de las encuestas. Así que bueno, os invito a que os acerquéis de vez en cuando por allí y cotilleéis lo que os voy dejando. ¿Ok? Bueno, y aclarado este punto, vamos a comenzar con el tema de hoy porque es un tema verdaderamente interesante. Lo cierto es que el dinero, lo queramos o no, es algo necesario en este mundo, lo necesitamos para vivir. Ya sea en mayor o en menor cantidad, todos necesitamos dinero para sobrevivir. Y precisamente al estar el dinero tan relacionado con la supervivencia, genera en nosotros un montón de pensamientos, un montón de creencias y un montón de emociones que en muchas ocasiones no son las más deseadas. Y por supuesto, todo lo que pensemos, todo lo que creamos y todo lo que sintamos alrededor del dinero también va a determinar nuestros comportamientos en este sentido. Este asunto de la supervivencia, que es tan importante para nosotros y puesto que necesitamos el dinero para ello, es frecuente que la emoción que se nos despierta con respecto al dinero sea el miedo. Y es que este mundo, tal y como lo contemplamos hoy día, nos puede llevar a pensar, si no tengo dinero, me puedo morir. Y es que necesitamos el dinero para vivir, nos guste o no nos guste. Ya puedes vivir lo más minimalista posible, pero vas a necesitar dinero para tener alimentos, comprarlos, vas a necesitar dinero para vestirte, vas a necesitar dinero para tener un lugar en el que protegerte, en el que guarecerte. Y esta asociación que hemos hecho siempre de manera inconsciente entre el dinero y el miedo nos ha traído por la calle de la amargura al ser humano a lo largo de toda nuestra historia y también a lo largo de nuestra propia historia, de nuestra historia familiar. Sobre todo, desde que el dinero existe, hemos luchado por conseguirlo y por mantenerlo a toda costa. Como os decía, tanto la historia en general como nuestra historia familiar está llena de eventos traumáticos con respecto al dinero. Traiciones, separaciones de familias, destrucción de familias, herencias, guerras, discusiones, conflictos, incluso hasta muertes y asesinatos. Es decir, que lejos de mantener emociones positivas, con el dinero precisamente nos ocurre todo lo contrario. Las emociones y los pensamientos que tenemos hacia el dinero son más bien negativos. Y ya si hablamos de religión, espiritualidad y dinero, pues es que parecen conceptos casi totalmente contrapuestos. Ya me diréis que tiene que ver el tocino con la velocidad. Que tú tengas la religión que sea en tu mente, que sigas una determinada religión o tengas unas creencias espirituales o tengas las creencias que sean, ¿qué tiene que ver con ser capaz de vivir en este mundo? Pues no,
Parece ser que si eres religioso o espiritual, te tienes que alejar todo lo que puedas del dinero. Tienes que ser pobre, tienes que ser un sacrificado, tienes que ganar el dinero con el sudor de tu frente. Es cierto que la religión católica, ¿no? los que vivimos en esa cultura, la verdad es que no nos ha beneficiado mucho con el tema del dinero, eso es cierto. Recordaos la frase siguiente: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y esta frase nos ha hecho muchísimo daño en nuestra conciencia de abundancia y prosperidad. Pero lo cierto es que está ahí, está en el inconsciente colectivo, está en nuestra cultura. Pero yo os voy a explicar lo que esta frase significa realmente. Vais a imaginaros a dos tipos de personas, ¿vale? La primera de ellas es una persona considerada abundante, es decir, tiene dinero habitualmente, nunca le falta, incluso le sobra, tiene un flujo constante de dinero, vive bien, tiene sus necesidades totalmente cubiertas, tiene sus lujos, bien, vive bien, vive cómoda, contenta, bien, al menos con el dinero, ¿vale? Y luego tenemos a otra persona. Esta persona llega malamente a final de mes, siempre está preocupada por el dinero, tiene un montón de deudas, hay veces que incluso le falta para lo básico. Vale, ¿cuál de estas dos personas pensáis que está más preocupada, más tiempo pensando en el dinero? ¿Cuál de estas dos personas pensáis que está más apegada al dinero? ¿La pobre o la rica? Por simplificar conceptos, ¿vale? Obviamente la persona pobre es la que está más obsesionada por el dinero. Es la que está más tiempo pensando en él, cómo conseguirlo, cómo mantenerlo, cómo hacer. Es decir, le ha hecho un altar al dinero y ahí lo ha colocado en el centro de su vida como su Dios particular. Por tanto, a lo que se refería Jesús con esta afirmación verdaderamente no era al hecho de tener o no tener riquezas, sino al hecho de tener un Dios que está sustituyendo al Dios verdadero. Es decir, se estaba refiriendo concretamente al apego hacia el dinero. En realidad, ¿vosotros pensáis que una persona que se está comiendo el tarro todo el día para averiguar de qué manera puede ponerle un plato de comida a sus hijos en la mesa va a estar pensando en Dios y en trascender no sé qué cosas? Obviamente no. No va a estar pensando en eso. Y aquí os quiero hablar de la pirámide de Maslow y las necesidades básicas del ser humano. Esta pirámide se utiliza en psicología para explicar cómo va evolucionando nuestra conciencia en función del cumplimiento de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, imaginaos una pirámide, ¿vale? Y todo comienza por la base de la pirámide. En la base de la pirámide tenemos nuestras necesidades básicas, ¿vale? Y según vamos subiendo en la pirámide, en lo más alto de la pirámide, están, digamos, nuestras necesidades de espiritualidad, de trascendencia, donde nos hacemos preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Bla, bla, bla. Pero obviamente una persona que no tiene ni para comer no va a estar haciéndose ese tipo de preguntas. Es de lógica. Entonces, a esto se refería Jesús con esa frase mítica tan mal interpretada. Una persona que esté apegada al dinero no va a estar pensando en el cielo, ni en Dios, ni en todas estas cuestiones. Lógicamente, tiene que liberar antes su mente de todos estos apegos terrenales y ya luego tendrá tiempo de querer trascender, etcétera, etcétera. Por supuesto, también encontramos a gente que tiene mucho dinero y es cierto que están todo el día pensando en ellas y también están obsesionados con ese tema. Y encontramos gente que no tiene dinero, que siempre está con lo justo, bla, 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 pero bueno, son felices, sienten que no necesitan más y sí que tienen su mente liberada de todos estos apegos terrenales para pensar en otras cosas. Entonces, en definitiva, lo que os quiero transmitir es qué es lo importante verdaderamente en este asunto. Lo importante no es si tienes en el banco 3 millones de euros o 3 céntimos. Lo importante es lo que tú pones en tu mente con respecto al dinero. Los pensamientos que tienes con respecto al dinero, las creencias que tienes con respecto a él y las emociones que te genera. Cuando el propósito de tu vida
¿no? Cuando tú te levantas por la mañana y estás pensando en cómo ganar dinero, cómo hacer, cómo llegar a fin de mes, cómo es decir, cuando tu vida se ha convertido en una búsqueda del dinero, tanto si lo tienes como si no lo tienes, ahí es cuando estás limitándote, porque la abundancia es muchísimo más que el dinero. Entonces, ¿cómo adquirimos esta conciencia del dinero, cada uno de nosotros? ¿De dónde viene todo esto, todas estas ideas, estas creencias, estas emociones? Normalmente lo vamos aprendiendo con nuestras experiencias al respecto. También, obviamente, lo que hemos vivido en nuestra casa, lo que nos han enseñado nuestros cuidadores, todo esto influye y mucho en nuestra concepción del dinero y en nuestra conciencia de prosperidad. Es más, es bastante raro que nos salgamos de la foto que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, normalmente nuestro nivel de vida es muy parecido al de la gente que nos rodea, ya no solo de nuestra familia, sino también de nuestro grupo de amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que nos movemos siempre en unos mismos parámetros de nivel de vida, ¿no? Y ahora quiero hablarte de un concepto que viene reflejado en el libro de Hart Becker, que os he hablado en más de una ocasión de este libro, Los secretos de la mente millonaria, ¿no? En este libro aparece un concepto que es el de termostato financiero. Todos tenemos un lugar en el que nos situamos y nos sentimos cómodos con respecto al dinero. Es decir, todos tenemos un techo de cristal y también tenemos un suelo de cristal. Además, este es un tema que puedes ver perfectamente tanto en ti, ¿vale? En tu propia vida, como en la vida de la gente que te rodea. Si te das cuenta, todos tenemos ese techo de cristal que nos cuesta romper. Es decir, si nosotros estamos habituados a ganar, por poner una cantidad redonda, 1.000 euros, es muy difícil que de golpe y porrazo ganemos 2.000. Porque nosotros estamos cómodos, aunque no lleguemos a final de mes, ojito, esto no tiene nada que ver. Pero nosotros estamos habituados, es decir, nuestra mente se siente cómoda en esa cantidad. Entonces, si, por ejemplo, estás buscando optar a un trabajo en el que te van a pagar 2.000 euros, o bien no lo vas a conseguir, o bien si lo consigues, lo vas a sabotear, o te van a despedir, o lo vas a perder de alguna manera. Esto se va a presentar en cualquier tipo de situación financiera, ¿vale? Una situación financiera dependiente, ¿vale? Es decir, trabajando por cuenta ajena, o también trabajando por cuenta propia. Un autónomo, lo mismo. Si está acostumbrado a ganar 1.000 euros, ¿vale? Si un mes gana 2.000, ya vas a ver que esos 1.000 euros se le van a ir de cualquiera de las maneras. O se le estropea el coche, o se le estropea la lavadora, o de repente el hijo necesita y tiene que pagar no sé qué cosa. O sea, siempre va a pasar algo para que esos 1.000 euros se le escapen por algún lado. Es decir, siempre vamos a volver a lo que nosotros tenemos establecido en nuestra conciencia de abundancia, ¿no? Que es donde nuestra mente se siente cómoda. Por suerte, esto también ocurre con el suelo de cristal. Es muy difícil que una persona tenga menos de lo que considera que se merece de alguna manera. Y si no, obsérvate en algunos momentos de tu vida en los que te has visto verdaderamente desesperado, que has perdido el trabajo, que de repente no te llegaba dinero y tal. Siempre parece que la vida te echa algún cable, algo ocurre, encuentras de repente trabajo, alguien te deja dinero, o sea, ocurre algo para que otra vez vuelvas a un mínimo nivel de vida que siempre has estado en él, ¿no? Entonces, a mí descubrir que yo tengo ese suelo de cristal, pues bueno, también me tranquilizó, ¿no? Por supuesto, también hay personas que rompen este suelo de cristal y de repente se pueden ver en la calle, ¿vale? También hay gente que es capaz de romper ese techo de cristal y de repente elevarse de esa situación financiera en la que más o menos siempre ha estado o se ha rodeado y de repente subir un escalón. Pero no es lo habitual, ¿vale? Es decir, realmente te tienes que esforzar mucho mentalmente tanto en un caso como en el otro. Tienes que cambiar tu mente. Ya sabemos que la mente se puede cambiar tanto para bien como para mal. Otro concepto que también queda muy claro en este libro y que configura toda nuestra realidad es el siguiente. Tu situación financiera es un resultado. Pero es que tu vida sentimental también es un resultado, tu cuerpo es un resultado.
Es decir, todo lo que vemos fuera se ha originado siempre en nuestro interior, es decir, en nuestra mente. Y esto ya es algo que, bueno, si queréis, puedo hablar de ello más extensamente, pero ya la ciencia lo está demostrando con la física cuántica y se ha puesto ya de manifiesto en tantísimos experimentos que, bueno, todavía me sorprende que haya gente que esta idea es como que le choque, ¿no? Entonces, volvamos a la situación financiera. Si tú plantas un peral, ¿qué vas a obtener? Peras. No esperes obtener manzanas. Si lo que has plantado es un peral, bien, pues este señor, Harbecker, nos dice que nuestra situación financiera es ese fruto que nosotros estamos recogiendo y que la semilla efectivamente está aquí. Es decir, lo que vemos es la sombra de lo que no vemos, ¿no? Trasladándolo a un árbol, ¿vale? Los frutos que estamos viendo y que estamos recogiendo tienen su origen en unas raíces que están ahí escondiditas, pero es que es ahí donde plantamos la semilla y donde ha germinado, ¿no? Entonces, bien, nosotros nos estamos rodeando siempre del mismo nivel de vida porque eso es lo que nosotros hemos de algún modo decretado o programado. Entonces, ¿de qué manera podemos romper de una vez ese techo de cristal y mejorar nuestra situación financiera? Bien, os puedo decir que esto ha sido una búsqueda para mí de un montón de años, ¿vale? Me he leído, aparte de este libro, me he leído, pues no sé, decenas y decenas de libros sobre abundancia, sobre prosperidad, desde el mítico Piense y hágase rico de Napoleon Hill, los de Robert Kiyosaki, Padre rico, padre pobre, bueno, he hecho cursos, he hecho formaciones, he hecho, bueno, de todo, ¿vale? Porque yo de alguna manera esta información ya hace muchos años que la tengo, ¿no? Esto de que el mundo que veo fuera lo he creado yo misma en mi mente previamente, ¿no? Entonces, han sido muchos años de esa búsqueda, ¿no? ¿Dónde está esa creencia? ¿Dónde está, ¿no? esa información que está generando estos efectos en mi vida? Y lo cierto es que, aunque todo esto me ayudó, ¿vale? Me ayudó porque me hizo recoger muchísima información interesante, muchísima información que yo, obviamente, previamente no tenía, también os digo que no hizo que mi situación económica mejorara. Así os lo digo y así de claro. En realidad, donde tenemos que mirar no es tanto fuera, es decir, menos libro y más investigación de nuestro inconsciente, de eso que no vemos y que está generando la realidad que vemos. ¿Qué ocurre con esto? Que, como dice un curso de milagros, la máxima del ego, es decir, la máxima de nuestra mente, con la que estamos todo el día, ¿vale? Ya hablaremos del ego en otro vídeo para que tengáis claro qué es. La máxima del ego es busca, pero no halles. Y así me he pasado yo chiquicientos mil años de mi vida, buscando, pero no encontrando nada. Y hasta que no hice una psicoterapia de un curso de milagros, no pude descubrir dónde se originaba mis problemas con el dinero y con la abundancia. Lo que os quiero transmitir en el día de hoy y que, si os queda claro, pues yo me quedo feliz, es lo siguiente. En algún momento de vuestras vidas le dijisteis que no al dinero, aunque os cueste creerlo, aunque lo que os estoy diciendo os dé 100 patadas, esto es así. Y hasta que no vayáis a ese momento de vuestra vida en el que vosotros rechazasteis el dinero, es imposible que podáis romper ese techo de cristal. Ni cursos, ni libros, ni nada, de nada, de nada, de nada. Y os voy a contar mi caso personal, porque os quiero poner como ejemplo, porque sé que os va a servir. Pues os cuento. Mi madre siempre ha sido una mujer trabajadora, ¿no? Y lo cierto es que cuando yo era pequeña y yo iba al colegio, bueno, pues yo veía que ni en el barrio, ni en mis amiguitos del colegio, era muy frecuente el tema de que sus madres trabajaran, ¿no? Por aquel entonces, lo normal era que las madres pues se quedaran en casa cuidando de los niños. Y a mí, pues chico, a mí me repateaba ese tema de que mi madre no estuviera conmigo, no estuviera pendiente de mí, y yo sentía esa falta, ¿no? Y sentía ese abandono. Y yo lo sufría y a mí me entristecía muchísimo, ¿no? Y entonces ocurrió un tema que a mí me generó muchísima más frustración, ¿no?
Y fue cuando mi madre nos dejó con una niñera que, bueno, pues no era nada cariñosa, a mí no me gustaba nada, yo me sentí ahí verdaderamente abandonada. Y fijaos que yo tendría pues como 4 añitos o una cosa así, era muy pequeñita, ¿no? Y yo no me lo podía creer, o sea, yo dentro de mi mente niña que no sabe nada de la vida, yo decía, o sea, mi madre está eligiendo el dinero y no me está eligiendo a mí, ¿no? Es decir, yo puse en 2 sitios completamente distintos el dinero y el amor. Obviamente me estoy refiriendo al amor en general, no al amor de pareja, ¿vale? O sea, mi madre elige trabajar, elige ir a buscar el dinero y no me está eligiendo a mí. O hay dinero o hay amor. Y yo dije para mí, pues yo no. Yo elijo el amor y, claro, si elijo el amor, no puedo tener dinero. Amigo. Es decir, dinero y amor para mí no estaban nunca jamás en la misma frase, ya que si tenía una cosa, no podía tener otra. Pero además es que yo ya había hecho mi elección inconsciente, yo elegía el amor. Entonces, ahí me di cuenta y fue como llevarme las manos a la cabeza y decir, pero Dios mío de mi vida, o sea, ¿cómo he podido estar tan loca de poder hacer este decreto? Que no tiene ningún sentido en realidad. O sea, ¿qué pasa? ¿Que no se puede tener amor y tener dinero a la vez? Bueno, pues aunque os parezca mentira, este tipo de decreto o muy parecido, he visto, porque lo he visto en consulta, que es muy frecuente, súper frecuente. Hacemos una separación brutal entre el dinero por un lado y el amor por el otro. Y ahora os quiero contar algún que otro caso que he visto con clientes en consulta, bueno, pues para también ilustraros y ayudaros, ¿no?, en vuestra comprensión del tema. Una clienta llegó pues igual, ¿no?, con el mismo problema de dinero, de que le costaba, de que siempre tenía, bueno, pues había tenido estas peleas con el dinero, ¿no? Y de repente en la terapia recordó que cuando ella era pequeña veía que su madre trataba de conseguir la aceptación de los demás, el amor de los demás, comprando su cariño, es decir, a través de regalos. Entonces ella, que se sentía un poco despreciada por su madre, es decir, no se sentía muy querida, ¿no?, por la madre, dijo, genial, pues voy a hacer yo lo mismo. Entonces la madre le daba una paga todas las semanas de X dinero y ella, la pobre, se lo gastaba en comprarle regalos a la madre, se lo gastaba todo en eso. Y sin embargo ella veía que eso no le estaba ayudando a conseguir el amor de su madre. Por tanto, decreto que se encontraba ahí, en lo más profundo, el dinero no me está sirviendo para obtener lo que yo necesito, que es el amor. En resumidas cuentas, el dinero no me sirve. Pues claro, imaginaos cuando esta clienta vio el decreto. Es que, claro, lo curioso de este tema es que tú tienes que ver y sentir, tienes que conectar con esa emoción, ¿no?, con el recuerdo de que tú realmente hiciste ese decreto, ¿no? Eso es lo realmente sanador del asunto, ¿no? Claro, imaginaos, pues esta mujer, claro, se llevó las manos a la cabeza y dice, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo pude hacer este decreto? Pues sí, lógicamente. O sea, es que en algún momento de la vida hemos dado una patada al dinero, lo hemos desechado. Otro cliente, lo mismo, llegó porque no le funcionaba, no le estaba funcionando un negocio, estaba luchando mucho, se estaba dejando horas y horas y horas en el negocio y no conseguía que el negocio fuera para adelante. Entonces, bueno, entramos en la terapia y de repente sale a colación que su padre tuvo el mismo negocio, ¿no? Tuvo el mismo negocio y claro, cuando yo le pregunté, ¿y cómo le fue a tu padre con el negocio? Me dijo que fatal, que había fracasado, que lo tuvo que cerrar, que muy mal, ¿no?, que le había ido muy mal. Y entonces ahí de repente se dio cuenta de que en realidad él estaba fracasando en el mismo negocio por fidelidad a su padre. Es decir, la forma de honrar al padre era, primero, repitiendo su misma historia y segundo, con el objetivo de evitar que el padre se sintiera mal, pues él se estaba impidiendo crecer en ese negocio.
ser abundante en ese negocio. Entonces, fijaos qué cantidad de locuras guardamos en nuestra mente. ¿Cómo no va a querer el padre que su hijo crezca, que su hijo sea abundante, que su hijo tenga dinero? Es que es de locos, ¿no? Entonces, está claro, hasta que no descubrimos cuál fue ese momento en el que nosotros le dijimos que no al dinero, en qué momento nosotros rechazamos y le dimos la patada al dinero en nuestra vida, ya nos podemos leer centenares de libros, que es muy difícil que consigamos avanzar en este tema. Y os lo digo por experiencia, porque yo llevo años y años trabajándome este tema. Pero aquí no queda todo. Después de hacer esta averiguación, también es importante que hagamos un trabajito extra que acompañe a este descubrimiento. Pero esto ya lo comentaremos en un siguiente vídeo, si es que queréis que siga hablando de este tema y que os siga contando cositas al respecto. Así que házmelo saber, déjame tu like, suscríbete al canal, déjame un comentario y me cuentas qué te ha parecido esta información. Y nada más por hoy, queridos amigos. Nos vemos en un próximo vídeo para seguir compartiendo y para seguir aprendiendo. Y hasta entonces ya sabéis que seáis muy felices. Hasta pronto, chao.